Hola, mi nombre es Karen Daniela Barrón Murillo y en este video voy a enseñarles a resolver un problema de extracción líquido-líquido haciendo uso del programa ProSim para resolverlo mediante un diagrama ternario. Antes de eso voy a darles un poco de contexto sobre la extracción líquido-líquido y voy a abordar algunos temas importantes antes de comenzar con la resolución del problema. Vamos a iniciar con la introducción al tema de extracción líquido-líquido. ¿Qué es la extracción líquido-líquido? Pues bueno, la extracción líquido-líquido es una operación unitaria de separación que se utiliza para transferir uno o más solutos de una fase líquida hacia otra fase líquida imisible o parcialmente miscible, aprovechando la diferencia de solubilidad o afinidad del soluto entre ambos líquidos. En este proceso intervienen principalmente tres componentes. Una fase de alimentación en la que va a estar nuestro solvente original y nuestro soluto de interés, un solvente extractor y pues bueno, nuestro soluto que va a estar contenido dentro de la fase de alimentación. Aquí tenemos un ejemplo de extracción líquido-líquido, en el que, como podemos ver, al juntar ambas fases, lo agitamos, se mezcla, después el soluto se transfiere a la fase por la que tiene mayor afinidad y procedemos a decantar para separar ambas fases. Después de la mezcla y posterior a la separación de fases, se obtienen dos corrientes principales. Una que es la corriente de extracto. Esta fase es rica en el solvente extractor y también contiene el soluto extraído. Y el refinado, que corresponde a la fase original. Esta fase se caracteriza por estar empobrecida en el soluto después del proceso de extracción, ya que, como su nombre lo dice, es una fase que ya se refinó. La extracción líquido-líquido se utiliza principalmente cuando otros métodos de separación, como la destilación, no son viables. Por ejemplo, cuando los compuestos presentan puntos de ebullición cercanos, forman azeotropos o son sensibles a altas temperaturas. La extracción líquido-líquido tiene numerosas aplicaciones en diferentes sectores industriales. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se utiliza para la purificación de antibióticos, vitaminas y alcaloides, la separación de principios activos a partir de caldos de fermentación o, por ejemplo, puede ser a partir de alguna planta de interés. En la industria biotecnológica se utiliza para la separación de metabolitos producidos por microorganismos, la recuperación de enzimas y compuestos bioactivos. En la industria alimentaria también tiene aplicaciones, como por ejemplo la extracción de aromas, aceites esenciales y compuestos fenólicos. En la industria química en general, para separación de compuestos orgánicos y purificación de productos intermedios. En el ámbito de la ingeniería bioquímica y farmacéutica, la extracción líquido-líquido es fundamental dentro de las operaciones de bioseparación, ya que permite recuperar productos de alto valor biotecnológico de manera eficiente. Su estudio incluye aspectos como el equilibrio de las fases, los coeficientes de distribución, el diseño de equipos de extracción, el modelado matemático del proceso y la optimización de condiciones de operación. Es por eso que esta operación unitaria es ampliamente utilizada tanto en laboratorios de investigación como en procesos industriales a gran escala. Como ya lo vimos, la extracción líquido-líquido se basa en el principio de distribución de un soluto entre dos fases líquidas invisibles. La eficiencia de este proceso va a depender de varios puntos. Por ejemplo, de la solubilidad del soluto en cada fase, de la temperatura, del pH del sistema y de la naturaleza química del solvente utilizado. El comportamiento del soluto entre ambas fases puede describirse mediante el coeficiente de distribución K o D, que representa la relación entre las concentraciones del soluto en ambas fases cuando el sistema se encuentra en equilibrio. Se expresa mediante la siguiente ecuación, en donde CE es la concentración del soluto en el extracto y CR es la concentración del soluto en el refinado. Un valor del coeficiente de distribución alto indica que el soluto tiene mayor afinidad por el solvente extractor, lo que favorece el proceso de extracción. La ley de distribución de Nernst establece que a temperaturas constantes, un soluto se distribuye entre dos líquidos inmiscibles, de manera que la relación entre sus concentraciones en cada fase permanece constante. La ecuación de Nernst se expresa de la siguiente forma, en donde C1 es la concentración del soluto en la fase 1 y C2 es la concentración del soluto en la fase 2. K es el coeficiente de distribución. Esta relación permite predecir el comportamiento del soluto durante el proceso de extracción y es fundamental para el diseño de procesos de separación. Seguimos con los balances de masa. El análisis de procesos de extracción líquido-líquido se basa en balances de masa que permiten determinar las cantidades de soluto transferidas entre las fases y calcular las composiciones de las corrientes resultantes, es decir, las composiciones tanto en el punto de mezclado como en el extracto y el refinado. De forma general, el balance se puede expresar de esta forma, en donde F es el flujo de alimentación, XF es la fracción del soluto en el flujo de alimentación, S es el flujo del solvente, YS es la fracción del soluto en el solvente, que generalmente es cero al inicio, ya que no tenemos parte de soluto en el solvente, y esto va a ser igual al flujo de refinado por la composición del soluto en el refinado, más el flujo de extracto por la composición del soluto en el flujo de extracto. Este tipo de balances es fundamental para el diseño y la simulación de procesos de extracción en equipos industriales y también para la resolución de problemas como el que resolveremos a continuación. Bien, pasamos a los diagramas ternarios. Los diagramas ternarios se utilizan para representar sistemas formados por tres componentes: el solvente extractor y el soluto. Aquí en el diagrama, en la parte inferior derecha, tenemos el punto del solvente, en la inferior izquierda, el diluyente y en la parte de arriba tenemos el soluto. Esta es la curva binodal y también vamos a tener una recta de reparto o línea de balance global y dentro de esta línea va a estar nuestro punto de mezcla. Estos diagramas representan los tres componentes, los lados representan mezclas binarias
y el interior representa las mezclas ternarias. Es decir, en estos lados pues solamente vamos a tener representado la mezcla de todos de nuestros componentes, pero al centro, dentro de nuestro diagrama triangular o ternario, vamos a tener lo que son las mezclas terciarias. Los diagramas ternarios permiten identificar las regiones de miscibilidad, determinar las líneas de reparto, las líneas de equilibrio y calcular las composiciones del extracto y refinar, así como también encontrar nuestro punto de mezcla. El punto de mezcla representa la composición global resultante cuando se combina la corriente de alimentación y el solvente extractor. Este punto se calcula mediante balances de masa y se ubica dentro del diagrama ternario, lo que permite determinar posteriormente las composiciones de las fases separadas en equilibrio. De manera general, en el balance global tenemos que la fuente de alimentación más el disolvente va a ser igual a la mezcla, que a su vez va a ser igual al extracto más un refinado, como lo podemos ver en este diagrama. Muy bien, ahora sí tenemos nuestro problema. Nuestro problema nos dice que es un método de extracción en contracorriente y tenemos que utilizar el método de Hunter-Nash. Nosotros también vamos a aplicar el método de interpolación de Alders. Nuestro problema nos dice que 100 kilogramos de una mezcla de ácido acético de composición 35% de ácido acético y 65% de agua se pretende extraer a contracorriente con éter isopropílico puro hasta que la composición para el soluto en el refinado sea inferior a 10%. Nos pide determinar la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación de extracción y nos pide determinar el número de etapas de equilibrio considerando una alimentación de 1.5 veces el solvente mínimo. Aquí ya nos dan las tablas con las fracciones de peso del refinado y las fracciones de peso del extracto. Estas tablas hay que pasarlas a un Excel para poder procesar los datos y de ahí nos vamos a ir a ProSim para la resolución de nuestro problema. Aquí tenemos nuestro diagrama. Este es un diagrama como nuestro problema nos lo plantea, de flujo a contracorriente. ¿Esto qué quiere decir? Que el disolvente extractor y el soluto contenido en otro solvente van a entrar al sistema por puntos contrarios y conforme más vayan pasando las etapas, el refinado va a tener una cantidad menor de soluto en su composición y el extracto va a tener una cantidad mayor, o es decir, se va a extraer más soluto en cada etapa. Pasamos a un Excel nuestros datos en fracción. Aquí los tenemos, fracción peso refinado y fracción peso extracto. Estos datos los vamos a copiar y los vamos a pegar en nuestro ProSim, añadiendo líneas. Ahorita en un momento les muestro cómo quedaría, pero en general pues se copia todo esto y se pega. Ahora, para delimitar lo que será nuestra curva binodal, vamos a acomodar los datos de la siguiente manera. Vamos a copiar estos tres y los vamos a pegar aquí, como ven yo ya los pegué, y a un ladito vamos a pegar los de la siguiente fila. Abajo nuevamente pegamos los mismos y después continuamos con los de la siguiente fila y así hacemos sucesivamente, tanto para los de fracción de peso refinado y fracción de peso de extracto. Aquí ya los tenemos, zona de refinamiento y zona de extracción. Esto va a hacer que la curva que nosotros hagamos en ProSim quede cerrada. Igual ahorita en un momento les muestro cómo queda. Y para nuestra área de immiscibilidad vamos a hacer algo parecido, solamente que aquí los vamos a acomodar de manera vertical. Vamos a copiar todos estos, primero los de la zona de refinado y los vamos a pegar, como ven aquí están. Y con los siguientes vamos a hacer lo mismo, solamente que al revés, en lugar de copiarlos de arriba para abajo, los vamos a copiar de abajo para arriba. Como pueden ver, aquí está este dato, que es el último, pero aquí lo estamos poniendo antes y después este y así sucesivamente. Igual, copiamos todos los datos y agregamos un área en ProSim, los pegamos y vamos a tener ahí nuestra área coloreada. Igual ahorita en un momento les muestro cómo queda. Muy bien, aquí ya estamos en ProSim, ya tenemos nuestro diagrama. En la parte de arriba tenemos el soluto, que sería el ácido acético en nuestro caso. En la parte de abajo, del lado derecho, el isopropil éter, que es nuestro solvente extractor. Y en el lado inferior izquierdo tenemos al solvente portador, que en nuestro caso sería el agua. Toda la zona lila es la zona de immiscibilidad y la zona restante se llama zona de miscibilidad. Aquí es donde tenemos nuestro punto de alimentación, que como vemos está en las coordenadas justamente de los porcentajes de alimentación que tenemos. Y la línea va desde este punto hasta el punto de alimentación de nuestro solvente extractor. También aquí ya tenemos marcado nuestro punto RN. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto RN? Pues bueno, nosotros sabemos que queremos tener una concentración del menor al 10% de soluto en el refinado, entonces nos vamos buscando sobre la línea del refinado hasta que C sea igual a 0.10. ¿Por qué C? Pues bueno, porque es la que representa al soluto. Entonces aquí lo tenemos y aquí ya lo tenemos marcado en color rojo. Para ingresar nuestros datos, pues lo único que hacemos es dar clic derecho aquí y aquí podemos seleccionar entre añadir un punto, añadir línea o añadir una superficie. Para, por ejemplo, la zona de refinamiento, añadimos líneas, para la zona de extracto también, para el reparto general también, para el área de immiscibilidad, añadimos superficie, para la línea de balance también se agregó una línea, para el punto RN, pues obviamente le pusimos punto, así como también para el punto de alimentación. Lo siguiente que hice fue utilizar el método de Alders, el cual consiste en trazar líneas que sean paralelas a el eje o al lado contrario. Es decir, estas líneas de aquí, que están en color azul, son paralelas a este eje de aquí o a este lado de nuestro triángulo, y estas de acá también son paralelas a este lado de nuestro triángulo. En un momento les explico cómo acomodé los datos en el Excel para que pudieran quedar de esta forma. También agregué esta línea en color verde, que es una línea conjugada, que une a todos los puntos en donde estas líneas se intersectan, en donde las líneas azules se intersectan. Este método de Alders nos facilita la interpolación y de esa forma podemos obtener así esta línea en color morado, esta línea punteada, que es nuestra interpolación de zona de pitch. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, nos sirve para poder saber
el primer punto que nos pide el problema, que es determinar la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación de extracción. Para eso vamos a seleccionar este punto de aquí, que lo vamos a marcar como el punto de emin. Ahora, aquí les voy a mostrar cómo fue que yo acomodé los datos en mi Excel para el método de Alders. Primero tenemos la zona de refinamiento y aquí tenemos nuestros datos de la zona de refinado, que son estos de aquí. Y lo mismo para la zona de extractos. Tenemos estos de aquí, que son estos de acá. Muy bien. Ahora, a un lado tenemos dos columnas que son exactamente las mismas. La primera es esta de aquí, que es la que corresponde a la parte del agua, que sería nuestro punto A. Y esta columna es esta de aquí, que corresponde a nuestro solvente extractor. Entonces, ¿por qué las acomodamos así? Pues bueno, porque si queremos que las líneas vayan de un lado al otro en paralelo, pues lo que tenemos que hacer es agarrar los datos que van a estar en nuestro punto A y los datos que van a estar en nuestro punto B, que corresponden justamente a, a el agua y a nuestro solvente extractor, que en este caso es el eterizopropílico. Ahora, aquí, en esta columna de aquí, lo único que hacemos es restarle a uno la diferencia de estos dos. Como podemos ver, hacemos lo mismo con todos. Y esto de aquí lo copiamos para ponerlo junto. Aquí ya lo tengo, lo acomodé para poderlo copiar todo y pegar como método de Alders y que las líneas se puedan formar. Después tracé una línea que va desde min a nuestro punto de alimentación, es esta punteada en color amarillo, y también una que va desde min hasta nuestro punto RN, que es esta punteada de color naranja. Esta línea se intercepta con nuestra línea de balance global, y aquí justamente en donde las dos se cruzan, lo resalté en color rojo el punto, vamos a tener este punto llamado XN min, que nos va a servir para poder calcular la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación de extracción. Entonces, vamos a hacer un balance y vamos a determinar esta cantidad. Aquí tenemos nuevamente nuestro problema para tener los datos a la mano. Iniciamos haciendo un balance global. Tenemos que nuestra alimentación más el solvente va a ser igual al refinado más el extracto y todo esto también va a ser igual a la mezcla. Lo podemos poner como que nuestra alimentación más el solvente mínimo, que es el dato que nos pide el problema, va a ser igual a la mezcla mínima. Despejamos el solvente mínimo, que es el dato que nos interesa saber. Tenemos nuestra ecuación 1. Ahora hacemos un balance para el soluto y nos queda de la siguiente manera. La composición del soluto en la fuente de alimentación más la composición del soluto en la fuente de nuestro solvente. Esto va a ser igual a cero porque recordemos que al inicio no tenemos soluto, perdón, en la fuente de el solvente. Esto va a ser igual a la composición de soluto en el refinado más la composición de soluto en el extracto, igual a la composición de soluto en nuestra mezcla. Despejamos y nos queda de la siguiente manera. Entonces, despejamos la mezcla mínima y sustituimos los datos. Tenemos ya nuestra fuente de alimentación, que son 100 kilogramos. También tenemos la composición del soluto en la fuente de alimentación, que son 0.35. Y XM es la coordenada C del punto XM que acabamos de determinar. Entonces lo colocamos aquí y nos da un total, y nos da un total de 230.26 kilogramos. Ahora este dato lo sustituimos en nuestra ecuación 1, la que sacamos del balance global, y nos da como resultado que la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación debe de ser de 130.26 kilogramos. Lo siguiente que nos pide el problema es determinar el número de etapas de equilibrio considerando una alimentación de 1.5 veces el solvente mínimo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular esa cantidad de solvente. Aquí tenemos el primer cálculo, que es 1.5 por el resultado del solvente mínimo, que fue 130.26 kilogramos, lo cual nos da un total de 195.39 kilogramos. Ahora, nuestra cantidad de mezcla va a cambiar con este nuevo dato. Entonces, aquí lo tenemos también. Nuestra cantidad de mezcla va a ser igual a F más S. Entonces, aquí ponemos 100 kilogramos más 195.39, que es el dato de acá, el nuevo dato, y nos da un total de 295.39. Ahora necesitamos volver a determinar un punto XM, así que lo calculamos otra vez, pero con este nuevo dato de M. Entonces nos da un valor de 0.1184. Este valor lo vamos a buscar en nuestra línea de balance global. Nos vamos a ir por toda la línea hasta que encontremos el punto en donde C sea igual a 0.1184. Entonces vamos para el próximo. Ahora lo que hicimos fue trazar una línea que va desde nuestro punto RN y que pase por nuestro nuevo XM o XM de operación y llegue hasta la parte de la línea de extracto. Esa línea está en color azul, punteada con guiones, es esta de aquí que estoy señalando. A partir de esta línea que nosotros tenemos aquí, ahora vamos a trazar dos líneas más. Este punto de aquí, que está en el extracto, va a ser nuestro E1. La primera línea va a ir desde nuestro punto de alimentación, va a pasar por E1 y se va a ir al infinito. Y nuestra línea número 2 va a ir desde nuestro punto RN, que inicialmente estaba en rojo, ahorita ya no se ve mucho, pero está aquí. Va a pasar por nuestro punto del solvente extractor y de igual forma se va a ir al infinito. Estas dos líneas se van a interceptar en un punto, que es este de aquí. Muy bien, ahora lo siguiente que hicimos fue, partiendo desde nuestro punto
E1 y de forma paralela a este eje que tenemos enfrente, bajamos, 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 bajamos hasta llegar a nuestra línea conjugada. De aquí volvimos a subir hacia nuestro punto que vamos a llamar R1. Igual subimos de forma paralela a este eje de aquí. Entonces, así fue como encontramos nuestro nuevo punto R1. Después trazamos una línea que va desde R1 hasta E1. Este nuevo punto R1 nos va a servir ya que a partir de aquí se traza una línea que va al punto que está fuera de nuestro diagrama, es esta línea en color azul fuerte. Ahora, siguiendo esta misma línea, nos vamos a colocar aquí, vamos a encontrar el punto en donde se intersecta o donde cruza con nuestra línea de la zona de extracto. Y en este punto vamos a empezar a bajar y vamos a trazar otra línea que llegue a nuestra línea conjugada. Esta línea también tiene que ser paralela a este eje de acá. Y nuevamente vamos a volver a subir con otra línea que sea paralela a este lado, a este eje de acá. Entonces, vamos a hacerlo. Ya la tenemos aquí. Es esta segunda línea de acá que está como en color doradito. Aquí ya la tenemos y este punto será nuestro nuevo punto R2. Entonces vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Algo muy importante es que para trazar estas líneas, para poder sacar las coordenadas y meterlas en esta parte de aquí, lo que yo estoy haciendo es ayudarme de una regla. Yo pongo mi regla aquí en este punto o una escuadra de preferencia. Me fijo que esté de forma paralela a este eje de aquí y la trazo. Me fijo, pongo el cursor aquí, me fijo cuáles son las coordenadas, las anoto y ahora sí las meto aquí en ProSim, en líneas, el punto 1, el punto 2, de dónde a dónde quieres que vaya tu línea, para que te las pueda ir generando. Así es como yo lo estoy haciendo, ¿ok? Ahora, estas líneas que nosotros vamos a ir generando aquí son las líneas de Hunter, que son las líneas que van a ir desde los puntos R hasta el punto que está fuera de nuestro diagrama. Miren, les muestro, aquí está mi Excel, donde yo voy poniendo y acomodando las coordenadas de todas las líneas que voy agregando, tanto de las líneas de interpolación de la parte de los extractos, como las del refinado, y luego la línea que va desde R3 hasta E3, o es decir, desde los R hasta los E en general, y también las líneas Hunter. Aquí las voy agregando, aquí yo voy poniendo mis coordenadas para únicamente de aquí copiar mis datos y pegarlos en el ProSim. Aquí ya tengo todas las líneas trazadas y hasta aquí va a llegar, ya que nuestra línea de Hunter número 4 ya llegó a un punto en el que está por debajo de nuestro punto RN. Entonces, hasta aquí llega. En general, lo que hicimos fue que a través de las líneas Hunter determinábamos nuestros puntos E1, E2, E3, E4. Estos puntos C son los puntos que están justamente en la intersección de nuestras líneas Hunter con nuestras líneas de la curva binodal, de nuestra línea de extractos, para ser precisos. Entonces, así obtenemos nuestros puntos E, E1, E2, E3. Después se traza una línea que sea paralela a este eje, que llegue a nuestra línea conjugada, y nuevamente se vuelve a trazar otra que llegue hasta la línea de la zona de refinados de nuestra curva binodal y que también sea paralela a este otro eje de acá. Así se obtienen nuestros puntos R, R1, R2, R3, etcétera. De aquí trazamos nuevamente otra línea a el punto que está por fuera de nuestro diagrama para que sea nuestra nueva línea Hunter. Y así lo vamos haciendo hasta llegar a un punto en el que estemos por debajo de nuestro RN. Entonces podemos decir que el número de etapas de equilibrio, considerando una alimentación de 1.5 veces el solvente mínimo, que es de 130 necesarias, es de 4. Aquí las tenemos, 1, 2, 3, y la última, la cuarta, la puse de otro color, de un color morado, para que se pueda distinguir de estas tres que están en azul. Y bueno, pues así terminamos con nuestro problema. Análisis de fortalezas. El uso de herramientas digitales como simuladores de procesos, inteligencias artificiales, graficadores en línea y editores de video fortalece significativamente el aprendizaje y la aplicación de métodos clásicos de la ingeniería de procesos como la extracción líquido-líquido y el método de Hunter-Nash. Los simuladores de procesos permiten modelar y analizar sistemas de separación de manera más rápida y precisa. Estas herramientas nos facilitan la visualización del comportamiento de variables, como las composiciones, los flujos, el equilibrio de fases, lo que ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la extracción en contracorriente sin necesidad de realizar cálculos manuales intensos. Las inteligencias artificiales funcionan como herramientas de apoyo para el aprendizaje, ya que permiten consultar información técnica, generar diagramas e interpretar datos de manera más eficiente. Esto nos facilita muchísimo la comprensión de conceptos complejos y también nos permite optimizar el tiempo dedicado al análisis del problema. Los graficadores en línea, como lo son GeoGebra, permiten presentar de forma más clara y precisa relaciones entre variables, así como también construir diagramas utilizados para las separaciones. Estas herramientas ayudan a visualizar tendencias, a interpretar los datos experimentales y a comprender mejor el comportamiento de un sistema. Los editores de video, por su parte, permiten comunicar y explicar procesos de ingeniería de manera visual y estructurada, mediante diagramas, animaciones y narración. En conjunto, todas estas herramientas potencian el aprendizaje al permitir combinar el análisis teórico con representaciones visuales y simulaciones, lo que mejora la comprensión de métodos clásicos ampliamente utilizados en la ingeniería de procesos. Como conclusión, podemos decir que el desarrollo de este trabajo permitió fortalecer habilidades en el análisis de procesos de separación y comprender el funcionamiento de la extracción líquido-líquido mediante el método de Hunter-Nash y también haciendo uso del método de interpolación de Alders.
El uso de herramientas digitales como simuladores, inteligencias artificiales, graficadores y editores de video facilitó la interpretación de datos, la representación de procesos y la comunicación de resultados. En conjunto, la integración de fundamentos teóricos con herramientas tecnológicas modernas contribuye a mejorar la comprensión y aplicación de métodos clásicos de ingeniería de procesos. Sin más, les agradezco por escucharme. Aquí tenemos nuestras referencias y muchas gracias.